La Guerra de Troya. Una película ha puesto de actualidad la epopeya más prestigiosa del mundo clásico. Durante muchos siglos, la mayoría de las familias nobles europeas pretendieron ser descendientes de la Casa Real de Troya o bien de sus enemigos, los aqueos. La lista interminable de quienes se vinculan con estas dos dinastías míticas comienza con los romanos e incluye a los reyes francos y merovingios, a los germanos, a los ingleses, a los irlandeses, a los reyes españoles o incluso a los turcos. Pero de pronto, en el siglo XIX, los eruditos pensaron que la famosa Ilíada atribuida a Homero era uno más de los relatos míticos a los que tan aficionados fueron los griegos. Hasta que de pronto, en 1872, Heinrich Schliemann consiguió descubrir en Turquía unos muros que identificó con los de Troya. Se ha dicho que el hallazgo de aquella ciudad legendaria se convirtió para él en una auténtica obsesión desde su infancia, que Schliemann solo soñaba con encontrar los restos de Troya, que para conseguirlo trabajó durante décadas hasta hacerse millonario, que estudió griego para leer a Homero en su versión original y acabó hablando nada menos que otros 16 idiomas, que finalmente se casó con una joven griega que compartía su sueño y junto a ella se lanzó una búsqueda que provocó las risas de los historiadores académicos, hasta que al fin sus esfuerzos se vieron recompensados con una serie de hallazgos que revolucionaron la arqueología. Pero como verán en este documental, la revisión de la historia de Schliemann parece haber acabado con el mito de ese hombre que era presentado hasta ahora como paradigma del arqueólogo romántico y nos descubre, por el contrario, a un individuo cargado de complejos que supo aprovechar la intuición de un inglés para convertirse en un personaje muy prestigioso. Desde entonces, en esa zona turca de los Dardanelos se han sucedido nuevos descubrimientos que han dado lugar a las más diversas hipótesis, incluida aquella que pretende que Troya no era sino la mítica Atlántida. Pero ¿qué hay de cierto y qué de ficción en el relato de Homero? El documental que les presentamos intenta responder a esta y a otras muchas preguntas y lo hace recurriendo a la opinión de historiadores y arqueólogos que nos descubren un mundo fascinante. El reciente desciframiento de los archivos reales hititas nos ha revelado la localización exacta de esa Troya descrita por el famoso poeta ciego. Y lo que es mucho más importante, nos ha permitido entender las verdaderas causas de un conflicto mítico. Una guerra que parece no haber sido provocada por el amor legendario de Paris y Helena, sino por un verdadero choque de civilizaciones. Estamos, pues, ante la primera confrontación documentada entre Oriente y Occidente. Homero nos dejó un maravilloso poema, pero no una historia. Por primera vez hemos separado la verdad de la ficción. La Ilíada de Homero, la mayor epopeya de Occidente, la dorada Troya, uno de los mayores errores arqueológicos. El tesoro de Príamo. De este hallazgo partieron unas absurdas búsquedas para hallar la Troya auténtica. Aquí hubo una fortaleza de la Edad de Hierro, y aquí está la trinchera defensiva. Estos serían los muros de Troya. Pero la Troya real no fue como pensábamos. Hubo un pueblo indoeuropeo viviendo aquí. La cerámica es de Anatolia, el tipo de fortificación es de Anatolia. Nuevos estudios están sacando a la luz otra realidad. Nos están permitiendo redescubrir la historia completa del segundo milenio antes de Cristo.
Muchas cosas sucedieron al mismo tiempo, pero estamos completando el puzzle. Son tiempos realmente emocionantes. De esa roca han surgido nuevas ideas sobre antiguos iconos. Lo que esto sugiere es que cuando Troya era una gran ciudad, realmente existieron cosas tales como unos enormes recipientes con ruedas. ¿Por qué no debería habérsele ocurrido a alguien la idea de utilizar uno para sitiar una ciudad? Al igual que una gran película de Hollywood recuerda la epopeya de Homero, la ciencia tiene su historia para contar la verdad sobre Troya. Una historia de sueño y realidad. La Ilión que el viento se llevó. Así la llama Homero con mucho acierto. Pocos lugares han tenido una posición estratégica tan adecuada para aprovechar los vientos predominantes. Donald Easton, arqueólogo y experto en Troya, miembro de un equipo de excavación durante varios años. El viento sopla siempre, pero no bastante. Este equipo de filmación alemán tuvo que recurrir a algunos trucos para grabar las hazañas del nombre que quedó ligado para siempre a Troya, Heinrich Schliemann, su descubridor. Durante casi todo el año, las corrientes marinas se combinan con vientos predominantes que soplan desde el noreste hacia el sur, hasta los Dardanelos, fuera del Mar Negro. Aún hoy los barcos navegan por los estrechos con facilidad, mientras que otros tienen que avanzar entre vientos y corrientes. Sin Troya, no podía haber comercio aquí en los tiempos antiguos. Hoy Troya está a unos 6 kilómetros del mar, pero en este mapa se ve que antes estaba en la costa. Aquí había una gran bahía que ahora está llena de lodo. Entonces era importante para el comercio. Era un puerto natural en la encrucijada de las rutas terrestres del comercio entre Asia y Europa, pero el comercio por mar era mucho más barato que por tierra. Así que el comercio hizo a Troya. Aunque solo queda esto de su antigua grandeza. Los visitantes se desconciertan ante estas ruinas. Solo un ojo experto puede distinguir las múltiples capas de poblados a partir de Troya I, unos 3000 años antes de Cristo, Troya 6 y 7 en el siglo XIII antes de Cristo y un posterior asentamiento que duró hasta finales del Imperio Romano. En esta incomprensible ruina perduran los muros de Troya 6 y 7, en torno al siglo XIII a.C. Los muros que Homero debió tener en su mente cuando compuso la Ilíada. Demuestran tanto el poder de esta ciudad como la necesidad de defenderla. Aún hoy, la piedra fundamental se alza a más de 5 metros de alto y más de 6 metros de adobes deben de haberse situado sobre ella. Más de 12 metros en total. La gente que podía permitirse estos muros era lo suficientemente rica como para preocuparse por su seguridad. Fue esta entonces la poderosa Ilión que los griegos se dispusieron a conquistar en la Ilíada de Homero. Una epopeya de reyes vengativos, héroes nobles, batallas y bellas mujeres, palacios y tesoros, y todo empezó con una broma de mal gusto. El matrimonio entre Tetis, la hija de Zeus, y el mortal Peleo. Su hijo será el héroe Aquiles, que va a jugar un enorme papel en la historia. La diosa de la discordia, Eris, arroja una manzana destinada a la más bella de las deidades. 3 diosas compiten por ella y designan como árbitro al más bello de los hombres. Y Afrodita, la diosa del amor, es elegida por el príncipe troyano Paris. Agradecida, Afrodita le concede la mano de Helena, la más hermosa de las mortales. Helena está ya casada, pero accede a ser raptada y llevada a la lejana Troya. Paris aprovecha para robar todos los tesoros que puede llevarse consigo. Así, desata la cólera de los aqueos que se dirigen contra Troya para vengar la afrenta.
Una guerra de 10 años en la que los mismos dioses optan por uno u otro bando y luchan junto a los mortales. Una guerra feroz, ganada solo por la estratagema del caballo de madera que oculta a los griegos y hará que arda Troya. De la duración de 10 años de la guerra, Homero solo relata menos de 2 meses. Su relato se centra en la disputa entre Aquiles, el más grande de los héroes griegos, y Agamenón, el rey comandante en jefe. El rencor del gran rey Agamenón priva a Aquiles de la joven esclava Briseida. Más que el relato de una guerra, la Ilíada de Homero se ocupa del drama de los hombres y de su destino. El mayor héroe aqueo decide permanecer apartado de la guerra y los troyanos casi consiguen empujar a los griegos al mar de donde vinieron. Solo la muerte de su amigo Patroclo decide a Aquiles a regresar al combate. Persigue de nuevo a los troyanos hasta sus muros y mata al valiente héroe Héctor, dejando sin esperanzas a la ciudad. El destino es el gran protagonista. Todos esos conflictos entre dioses y hombres están regidos por esa fuerza omnipotente que se erige en un misterio insondable. La Ilíada de Homero expresa los ideales y la ideología de la antigua Grecia. Es difícil imaginar el impacto que tuvo este relato a través del tiempo y en todo el mundo. Los griegos creían que la guerra de Troya los había unido por primera vez en su historia, y a medida que se extendían por las orillas del Mar Negro y el Mediterráneo, esta epopeya fue cantada para conservar la conciencia de su identidad nacional forjada en esta guerra. Troya llegó a considerarse como el punto donde Oriente choca con Occidente, donde la civilización griega se enfrenta a los bárbaros de Asia. Así, por ejemplo, el emperador Jerjes sacrificó 1000 bueyes aquí antes de marchar contra los griegos. Y Alejandro Magno, que dormía con un ejemplar de la Ilíada bajo la almohada, cuando se dispuso a conquistar a los persas, vino a Troya e hizo un sacrificio en la tumba de Aquiles. Posiblemente este túmulo que vemos aquí. Para los griegos y los romanos antes del cristianismo, Troya era una ciudad sagrada a la que acudían los peregrinos, como sucede hoy con la Meca, Jerusalén o Roma. Los romanos creían que descendían de los troyanos. Julio César y su familia afirmaban ser descendientes de la diosa Afrodita, del héroe Eneas, quien dirigió la huida tras la caída de Troya, llevando a su padre a sus espaldas y de la mano a su hijo Ascanio o Iulo, fundador de la familia Julia. Los templos del Foro Romano contienen las sagradas reliquias que Eneas había llevado desde Troya a Italia. Eran la garantía de que Roma duraría para siempre, y entre ellas estaba el famoso Palladium, la estatua de la diosa Atenea. Una réplica de aquel viejo símbolo sagrado todavía puede admirarse en Roma. Uno de los motivos por el que los enemigos de César lo asesinaron era su sospecha de que él intentaba reemplazar a Roma por Troya como capital del imperio. Sus sucesores reconstruyeron gran parte de la ciudad y 3 siglos después el emperador Constantino intentó realizar este mismo proyecto. ¡Viva el emperador Constantino y la emperatriz Helena! Poco antes del concilio de Nicea, Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, ya estaba poniendo la iglesia en orden, sentando las bases del credo actual. Mientras estuvo aquí, miraba hacia Troya, porque era donde proyectaba construir la nueva capital del Imperio Romano, y al parecer empezó a diseñar planos de construcción. Señaló dónde estarían los muros e incluso comenzó a construir torres.
Pero finalmente eligió Bizancio, la actual Estambul, también a la entrada del Mar Negro, pero mucho más defendible. Además, hubiera sido bastante complicado elegir como capital del nuevo imperio cristiano el lugar más sagrado de los paganos. Los caballeros cruzados de la Edad Media se consideraban también vengadores de los griegos y expulsaron a los musulmanes de Troya. Más tarde, cuando el sultán turco Mehmed conquistó Constantinopla, visitó las ruinas y a su vez declaró vengados a los troyanos. Con el Renacimiento, Troya se puso de moda y se convirtió en la cuna de reyes y caballeros de Europa. Todo aquel que pretendía ser importante situaba su linaje en Troya. Y aparecieron libros, como esta Historia del Mundo, que construyeron intrincados linajes que se remontaban hasta Héctor, Agamenón, Helena y París. También los personajes bíblicos, Adán, Eva, Salomón, David. Desde Carlomagno a la baja nobleza, todos querían emparentarse con los héroes troyanos. En la batalla, los caballeros podían matar sin piedad a un plebeyo, pero se cuidaban mutuamente después de algún enfrentamiento. Eran hermanos en Troya, una especie de familia. La gente de todas las lenguas decía tener un origen troyano. Normandos, borgoñeses, incluso islandeses. Los francos sostenían que su ancestro, Franco, era nieto del rey troyano Príamo. Turcus dio a los turcos y a su sultán la oportunidad de reclamar también un ancestro troyano. Aquí en Colonia, un deán medieval de la catedral, Alexander von Roetsch, afirmaba que los germanos trajeron los gérmenes de Troya consigo, y por eso fueron llamados germanos. Y por supuesto, los británicos, los ingleses, también afirmaban descender de los troyanos, pero entonces los irlandeses tenían que ser descendientes de sus enemigos, los aqueos. Troya estaba en todas partes. Por ejemplo, aquí, en este lugar del Rin, originalmente fundado por el emperador Trajano como Colonia Trajana. Sus habitantes medievales se emocionaron al descubrir en este nombre una referencia a Troya. Y entonces la llamaron Pequeña Troya o Xanten, por el río troyano Scamander. Y cuando el duque John de Cleves tomó el control de Xanten, hizo acuñar monedas que orgullosamente lo proclamaban como Troianorum Rex, rey de los troyanos. Por todas partes había ciudades que afirmaban haber sido fundadas por héroes de Troya o por sus enemigos aqueos. Toulouse, Barcelona, Bonn, Berna, Colonia, París. Londres, por supuesto, fue la obra de un tío abuelo de Eneas. Y hago la señal de la cruz. Lisboa había sido fundada por Odiseo. Bien, todos esos disparates explican por qué en el siglo de las luces y con el avance de la ciencia se hicieron duras críticas a Homero. Los historiadores se preguntaron si habría algo de realidad histórica en todo esto. En el siglo XIX, la Ilíada se había convertido en una simple fábula. Homero se transformó en un libro de texto de enseñanza de griego para hijos de la clase alta. Incluso fue olvidado el sitio en donde había estado Troya. Troya era solo una ficción mental nacida de la mente de Homero. Hasta 1868, cuando un hombre notable irrumpió en escena, Heinrich Schliemann. Este año resolveré el enigma de Troya de una vez por todas, señores. Cualquiera que escuche el relato de Schliemann no puede por menos que quedarse extasiado. Veamos los hechos. Alguien que abandona todo y se va en busca de un sueño de su infancia. Excavaré una enorme zanja horizontal a través de este montículo.
Todas las personas educadas del siglo XIX conocían la Ilíada. Y aquí llega un individuo que se pone a excavar. Pero no solo Schliemann fue el descubridor de Troya. Lo siento, alemanes. Otros ya habían identificado estas ruinas como Ilión. Este hombre que aparece en la foto con Schliemann es el inglés Frank Calvert, que había comprado buena parte de la colina con la esperanza de hacer dinero con ello. El tiempo probaría que llevaba razón, o más bien Schliemann lo haría y eclipsaría a Frank Calvert con despiadada energía y ambición. Pero el Schliemann que conoció a Calvert aquí en 1868 era un hombre desesperado. Schliemann era un manojo de complejos. En su vida gravitaba la poderosa figura de su padre, a quien amaba y odiaba a la vez. Creía que este era responsable de la muerte de su madre. Su padre había sido pastor luterano. Era un personaje raro, un alcohólico y un adúltero. Posiblemente malversó fondos de la iglesia. Al menos fue acusado de eso y hubo un largo proceso contra él. Schliemann creía que todo el dinero de la familia se había gastado en este proceso y que su propia educación había sido lamentablemente descuidada. Tuvo que dejar el colegio a los 14 años, lo que le provocó un sentimiento de inferioridad. Solo medía 1,68 m y empleó toda clase de artimañas para hacerse más importante. Sumamente vanidoso, usaba zapatos con gruesos tacones y diseñaba él mismo su elegante vestimenta para realzar su estatura y extravagancia. Un hombre capaz de mentir, engañar, aprovecharse de otros sin escrúpulos, solo para dejar su impronta y satisfacer su obsesión por lograr respetabilidad. Un hombre ansioso de ascenso social que solo disponía de una discreta actividad académica. Hizo mucho dinero en Rusia como comerciante en la bolsa de San Petersburgo. Pero lo dejó y cayó en una crisis existencial. Había fracasado en su primer matrimonio y estaba buscando algo que diera sentido a su vida. Cuando Calvert hizo públicas sus ideas sobre Troya, Schliemann vio una oportunidad de oro para dejar atrás sus conflictos sin resolver y lograr fama. Homero se transformó en la Biblia de Schliemann. El rey Príamo de Troya, Agamenón de Micenas, Ulises, le hicieron sumergirse en el mundo homérico y descubrir los restos de la gran Micenas, Tiro, Esparta, Ítaca. Se obsesionó con la idea de probar que los héroes de la Ilíada y la Odisea habían existido de verdad. Para eso, todo debía encajar. Yo bauticé estos restos sagrados con los nombres de Ilíada y Troya, incluyendo a la mujer que aparece a su lado. Sí, decidió que quería una nueva esposa y se dispuso a ello con una forma bastante práctica. Se puso en contacto con su viejo profesor de griego, a quien había conocido cuando residía en Moscú, pero que entonces vivía en Atenas, y le dijo si podía enviarle fotos de chicas griegas que fuesen un buen partido. Y eligió a una joven dócil, o eso pensó él. Se llamaba Sofía. En realidad, a ella no le entusiasmaba mucho la arqueología y abandonó las excavaciones en cuanto pudo. Él tenía 46 años, ella 18. Jamás se ha visto una pareja tan lamentable. Yo creo en verdad que Sofía se llevó la peor parte. La belleza junto al genio. Pero Sofía se resistió a aceptar por la fuerza las ideas de Schliemann y con frecuencia huía de su perverso amo prusiano. Un médico que consultó en Dresde le diagnosticó su enfermedad de su marido, señora.
Pero a pesar de haberle sobrevivido durante décadas, ella siempre se mantuvo leal a su memoria. No admitía críticas contra su esposo ni contra los métodos que empleaba. Sus métodos eran sumamente elementales. Empleaba palancas y arietes. Unos métodos que provocan horror en los arqueólogos actuales. Sin embargo, aunque fueran primitivos, eran racionales. Él tenía una estrategia. Era lo bastante listo como para aceptar consejos. Y pensaba como un arqueólogo. Por eso era capaz de entender el puzzle. Poco a poco aprendió a trabajar con mejores métodos y precisión y lo hizo en un grado que lo convirtió en uno de los padres de la arqueología, a pesar de sus errores. Estas gruesas capas color naranja, gris y negro son el resultado de un enorme incendio que asoló a Troya. No es de extrañar que Schliemann pensase que había dado con los restos de Homero, Príamo, Aquiles y otros héroes. Debe haber sido uno de esos momentos en la arqueología que uno no olvida jamás. El mayor descubrimiento de Schliemann y también su mayor error. El tesoro de Príamo. Pero estaba equivocado. Resulta que esos no eran los restos de la Troya de Homero, sino las ruinas de otro asentamiento más de 1000 años más antiguo que ahora llamamos Troya II y está siendo reconstruido. Pero el descubrimiento le brindó a Schliemann una fuerte herramienta para forjar su mito. Hay una famosa foto de Sofía adornada con joyas del supuesto tesoro de Príamo. Y como Schliemann creía que era el tesoro de Príamo, le gustaba llamarlas las joyas de Helena. La gente cree que la foto se hizo en el mismo lugar. Pero Sofía no estaba aquí cuando se descubrió el tesoro. Había regresado a Atenas un par de semanas antes porque su padre había muerto. Para ocultarlo de los turcos, Schliemann se lo llevó en secreto a su mansión de Atenas. Pero Turquía tenía derecho sobre el hallazgo y lo persiguió hasta allí con un juicio tras otro. Schliemann oyó una noche que la decisión de la corte de Atenas no le sería favorable. Entonces, cogió todas las piezas y las sacó en secreto de la casa. Al día siguiente, cuando las autoridades llegaron, no había nada allí. Schliemann registró la mansión con ellos de arriba a abajo. Y después les dijo: debe ser el viejo Príamo que vino y cogió todo. Schliemann se encontró entonces con un problema. Trató de vender el tesoro al Hermitage en San Petersburgo, al Louvre, al Museo Británico, pero nadie quiso comprarlo. Finalmente decidió regalarlo. Alemania acababa de unificarse y en comparación con otras grandes capitales, Berlín era un páramo cultural. El regalo de Schliemann le daría prestigio. Cuando Charles Newton del Museo Británico visitó los museos de Berlín y los vio llenos de los tesoros de Schliemann, dijo: ahora se ha convertido en una capital. El tesoro de Príamo, por así llamarlo, le dio a Schliemann lo que tanto había ansiado: fama. Un lugar en la lista de ciudadanos honorables de Berlín, respetabilidad. No pudo darse cuenta de su error hasta sus últimos días. El error de Schliemann en el caso del tesoro de Príamo fue que trató de utilizar a Homero como documento histórico. Homero menciona el tesoro familiar de Príamo,
Schliemann halló algo que era un tesoro y pensó que debía ser el de Príamo. El tesoro de Príamo. Pero olvidaba que Príamo era un personaje de leyenda. Nadie ha demostrado nunca que existiese tal persona. ¿Seguro que no fue Homero? Homero no lo probó. Nos dejó un maravilloso poema, pero no nos dejó historia. Si Homero no nos deja historia, ¿qué hay de cierto en el relato? En el siglo XX, los especialistas se percataron de que no podemos ni siquiera estar seguros de que esa Troya era la de Schliemann. Esa duda dio lugar a conjeturas y fantasías. A partir de algunos rasgos curiosos que podrían sugerir las obras de un canal o un puerto, el arqueólogo alemán Sanger empezó a no ver Troya, sino a la mítica Atlántida de Platón, destruida por un cataclismo. Tomando en cuenta unas vagas similitudes de nombres, el escritor Ayman Wilkins sostenía que la guerra contra Troya no tuvo lugar en el Egeo, sino en el Mar del Norte. Wilkins sostiene que Homero llegó aquí desde los Países Bajos. Aquiles habría llegado de Brujas y Odiseo de Cádiz, en España. Buenos días, capitán. Buenos días a usted, capitán. Todos estos héroes habrían participado en la guerra entre los celtas de la Edad de Hierro y la antigua Gran Bretaña. Troya se habría situado en las colinas de Gog Magog, cerca de Cambridge. Hubo una fortaleza de la Edad de Hierro aquí. Aquí está la trinchera defensiva. Estos serían los muros de Troya. ¿Homero fijó el escenario para su Ilíada o Schliemann se apresuró a sacar conclusiones? Yo bautizo estos restos sagrados con los nombres de Ilión y de Troya. El sucesor de Schliemann aquí fue Dörfel y más tarde Blegen. Durante medio siglo creció la hierba hasta 1988, cuando el alemán Manfred Korfmann y un equipo internacional de arqueólogos comenzaron de nuevo a excavar. Dörfel y Blegen eran dos arqueólogos clásicos que excavaban con Homero en las manos. Pero Korfmann no cogió a Homero como punto de partida. Partió de la historia cultural de la humanidad. Sencillamente, no buscaba ratificar a Homero. Eigentlich nicht Homer verifizieren. Korfmann aplicó nuevos métodos para volver a armar el puzzle. Eso es la arqueología, para saber quién es quién, para entender, registrar y ordenar. Y llegaron los resultados. En los campos debajo de la ciudadela, las mediciones geomagnéticas hallaron rastros de una ciudad que yacía bajo la ciudadela. La excavación proporcionó más pruebas de que era una ciudad de considerables dimensiones. Diseñada para albergar a entre 7.000 y 10.000 personas que podrían caber apretujadas tras las murallas de Troya en caso de guerra. Partiendo de una modesta ciudadela con capacidad para centenares, Korfmann empezó a ver los contornos de una ciudad 10 veces mayor. Albergaba a miles en el tiempo a que parece referirse Homero, un poder considerable para aquel tiempo. Pero al volver a casa, Korfmann se encuentra con las murmuraciones de sus colegas. Algunos le llamaban fantasioso, el von Daniken de la arqueología, un cruel epitafio. Por supuesto podemos discutir todo, con calma, con sensatez, pero tal como está formulado no tiene importancia. Cuando toda la comunidad de arqueólogos apoya a Korfmann, sus oponentes quedan desacreditados. Bueno, puede que me haya precipitado al afirmar eso. Ya me retracté públicamente 3 veces, también en una carta al rector, y lo haría otra vez si fuese necesario.
Korfman y los expertos que trabajan con él han hecho desde entonces espectaculares progresos a lograr reunir las piezas del puzzle, un proceso con un modesto comienzo hace solo pocos años. Desde hace 200 años, los investigadores miraban este lugar solo desde un ángulo geográfico, desde Grecia. Ralph, ¿podrías enseñarme el sello de Donald? Es un escrito de Asia Menor, Anatolia, hallado en 1995 por Donald Easton. Este sello es un trozo de mosaico, y así, por pura casualidad, tenemos aquí el sello de una mujer y un hombre, un amanuense. Aquí encontramos el sello. Eran jeroglíficos en hitita. Y eso llevó a la gente a pensar de nuevo en las conexiones con el este. Un modesto hallazgo, pero de tales implicaciones que se convirtió en emblema de la excavación. Un sello no puede ser el argumento, pero encaja con los rituales de cremación. Esto remite a una interpretación religiosa. Hubo un pueblo indoeuropeo viviendo aquí. En el lenguaje, la cultura y la cerámica es de Anatolia. El tipo de fortificación es anatolio. De modo que tenemos estos símbolos como un emblema para mostrar que esta fue una ciudad importante. Pero no es como Homero la describe. Él ve a Troya como el final del mundo occidental, su propio mundo. Así lo aprendimos nosotros, y él tiene sus héroes y actores troyanos o aqueos que hablan griego. Bueno, ¿sería o no sería? ¿Qué más podría saber Homero cientos de años después? Y de todos modos tenía que hacerse entender, como en una novela o en una película. Pero para comprender la Troya real, deberíamos mirar no a Occidente y a los griegos, sino al este y a una gran civilización que ahora apenas se recuerda, la hitita. Hace 100 años no se sabía casi nada de los hititas, a excepción de unas pocas menciones en la Biblia. Se sabía algo por registros egipcios. Hubo una gran batalla en la cual el faraón Ramsés II se enfrentó con ellos en el norte de Siria. Dos grandes potencias. Al final, ambos reyes se declaran hermanos. Este fue un poder que incluso desafió a Egipto. Había un territorio esencial que estaba en la Turquía central. Existía una regencia muy importante en el norte de Siria y había reinados subordinados, especialmente en Turquía occidental. Hattusha, la capital, un sitio arqueológico poco estudiado. Se han hallado grandes archivos aquí que no fueron bien entendidos. Ahora eso está cambiando. Montones de documentos. Eran los archivos del Imperio hitita. ¿Han sido importantes? Sumamente importantes. Nos han proporcionado una completa historia de Turquía durante la mayor parte del segundo milenio antes de Cristo. Algunos textos mencionan este extraño lugar, Agiaba. Parece cobrar más importancia a medida que pasa el tiempo. Y la impresión que tenemos es que se encuentra más allá del mar, al oeste, y que tuvo un poder capaz de atraer a su órbita de influencia a los reinos de Anatolia occidental. Los hititas la veían como un rival. Agiaba puede ser Acaya, la tierra de los griegos de la que escribe Homero, piezas de un puzzle. El nombre Bilusa también, Bilusa o Bilios, como decían los antiguos griegos, o Ilión, como Homero llama a Troya.
Y está el nombre de Taruisa o Truisa. Quizá es así como se pronunciaba. Suena bastante parecido a Troas, Troya. Piezas de un puzzle. En la capital hitita de Hattusa hay una gruta artificial cubierta de inscripciones. ¿Son importantes? Muy importantes. Realmente, uno de los grandes problemas en la historia de Hitita es que por los textos conocemos muchos nombres, pero no hemos podido localizarlos en un mapa. ¿Bilusa es uno de ellos? Eso incluye a Bilusa y Taruisa. No supimos dónde situarlas, y esta inscripción nos ayuda a localizarlas. Esto nos ha permitido afirmar que Bilusa y Taruisa estaban al noroeste de Anatolia y que probablemente eran Troya. Esta es otra pieza del puzzle. Un famoso tratado entre el rey de Hitita y el rey de Bilusa. Y menciona como un rey de Bilusa a Alexandus, un nombre que se parece mucho al griego Alejandro, el nombre de París, que fue hijo del rey Príamo, el que dio comienzo a todo esto con Helena de Troya. Entonces, esta tablilla reúne la historia hitita, la arqueología y a Homero. Y el otro rasgo interesante de este documento es que menciona la sagrada corriente de agua subterránea de Bilusa como una de las testigos divinas del tratado, y que es la que creemos que ha sido hallada en Troya. No puede haber dudas. Simplemente no existe nada parecido en toda la región. En el mundo hitita, los dioses pueden ser árboles, manantiales, grutas, montañas. El mar es un dios. Así que el dios testigo del tratado de Alexandus era un túnel, un camino comunicado con el agua. Estamos en el sitio de un dios. Rastreando a través del tiempo. Eso es Cascalcuro, cientos de metros de corredores subterráneos. El sistema subterráneo de agua de Troya. ¡Qué hazaña! Todo este sistema de cuevas detrás de nosotros. Esto es bastante complejo. Y no fue hecho por unos aldeanos, seguro. Y en la Edad de Bronce. Probablemente a principios de la Edad de Bronce. Quizá en el 2500 a.C. Es extraordinario. Rastreando en el tiempo y acercándonos a los tiempos de los que habla Homero. Las estelas deben de ser del mismo tiempo de la torre de detrás. Fueron construidas en el siglo XIII, como un agregado posterior a la fortificación. Eso significa que en el siglo XIII había alguna tensión o una situación especial que llevó a construirla. Fomentada por el tratado de Alexandus en ese mismo siglo XIII, Bilusa y el imperio hitita se aliaron para enfrentar un peligro exterior. Donde excavamos hallamos almacenes. Hay grandes recipientes por todas partes que lo demuestran. ¿Signos de una tensión creciente? Sí, es lo que creemos. El foso se extiende hacia el sur. El sistema de fortificación se extiende, obviamente porque no hay espacio suficiente. La gente se apiña en la ciudad. Se meten en la fortificación para usar el espacio disponible. Apretujándose. Conferencia de prensa. Frank Starke es el experto que resolvió el enigma de dónde está Bilusa. También hizo otro descubrimiento sensacional.
Se conocía ya una carta del rey de Hitita al rey de Ayaba pidiéndole que pusiera fin al acoso a las tierras hititas. Un mensaje del este al oeste. Y en otra tablilla de arcilla, Stark ha reconocido ahora una respuesta, un mensaje de parte griega. Una carta del oeste al este, y podemos ahora deducir que el remitente fue el rey de Ayaba. En la carta que ha reeditado Stark, el foco está en unas islas frente a Bilusa, frente a esta tierra situada aquí. Y el rey de Achijaba le escribe al rey de Atusa: tú, hermano mío, afirmas que son tuyas, pero yo puedo probar que son mías. Así, en el siglo XIII, se produce una gran tensión. Y también hay un conflicto, algo mayor, en torno a Millabanda, en Miletos. Otro conflicto. Los primitivos griegos estuvieron establecidos durante cientos de años en Miletos. Con razón, porque la ruta comercial por el río Meandro hasta Anatolia convertía a Miletos en la puerta de acceso a las riquezas de Oriente, hasta que los hititas la conquistaron. Estamos excavando desde hace 9 años en las capas de la Edad de Bronce de Miletos, llamada Milabanda en los textos hititas. Milabanda se perdió, fue tomada por los hititas. Esa pérdida, si los griegos primitivos habían vivido allí durante siglos, ¿fue una pérdida dolorosa? Fue una pérdida dolorosa porque en realidad el área donde estaba situada, Esmirna, es la entrada a Anatolia. Quizá los aqueos estaban buscando otras salidas. Y está claro que aquí hay una entrada a la región del Mar Negro, al sureste de Europa. Así que uno puede imaginarse un escenario con una expedición griega contra Troya, después de la caída de Milabanda. Y la carta puede contener otra sorpresa. Stark descubre en ella al rey de los aqueos griegos llamándose a sí mismo un heredero de Cadmos, un nombre muy conocido. En hitita, Cadmu y el nombre de Cadmos es inseparable de la ciudad de Tebas. Y eso ahora tiene consecuencias. También para la historia de Grecia. Enormes consecuencias para la historia de Grecia, pero también para Homero. En este periodo que los historiadores llaman micénico, esa capital era Yava, no Micenas, y su gran rey quizá no fuese el Agamenón de Homero. Los grandes reyes podían venir también de Tebas. Y una cosa extraña en Homero se aclara. Él afirma que los barcos griegos no se concentraron en Micenas, sino en el norte, en Aulis, puerto de Tebas. Tebas era la capital entonces, así que los barcos tenían que ir al puerto de Tebas. Esto es un enorme puzzle porque muchas cosas ocurren al mismo tiempo. Reinterpretaciones de los textos hititas, nuevos descubrimientos de diferentes disciplinas, pero estamos completando este puzzle. Es emocionante, de verdad. No es que hayamos descubierto la guerra de Troya. No tenemos a Agamenón, no tenemos a Príamo, ni a Helena, ni a los miles de barcos. Lo que tenemos, no obstante, es un contexto cristalino donde es muy probable que haya habido una guerra de algún tipo en Troya. El saqueo de Troya solo fue el comienzo de una pesadilla. El terror de la sequía durante años movilizó a la gente por todo el mundo antiguo. La Edad de Bronce llegó a su fin. La Grecia aquea se marchitó. Micenas estaba desierta. El imperio hitita se desmoronó. Una nube de destrucción barrió el mundo hasta las puertas de Egipto. La caída de Troya fue el comienzo de una era de oscuridad que envolvió todo el este del Mediterráneo. Serían 400, 500 años de barbarie antes de que la civilización empezase a despertar. Un renacimiento con el que llegó Homero y su Ilíada.
Ahora se cree posible que Homero pudo visitar este sitio. La gente llegando por ahí, los enemigos, pasando por el llano, y aquí, en el muro de la fortificación, muy próximo, tan cerca, por ejemplo, que Helena pudo decir, viendo a los atacantes, quién era quién. Alguien a quien se le hubiese contado la historia en el siglo VIII podría entenderla muy bien. Pero no estoy diciendo que la guerra de Troya fue aquí. Digo que el ambiente debe ajustarse a lo que se escribe, y este ambiente encaja con la descripción de Homero. No podemos decir aún que la guerra de Troya ocurrió. Nadie cree sinceramente que duró 10 años y que fue a causa de la bella Helena. Esos son adornos bonitos. Homero, por supuesto, no escribió con la intención de que la Ilíada fuese utilizada como una fuente histórica. Esta ciudad era muy vulnerable aquí, por lo que en algún momento cerraron esta entrada. Y esto muestra de nuevo la importancia que damos al siglo XIII aquí. Un portal como este tiene que haber sido visto también por un visitante del siglo VIII. Que es posiblemente el tiempo en que Homero visitó las ruinas. Sí, es cuando Homero vino aquí a ver las ruinas. Y este puede haber sido el sitio, o en verdad fue el sitio, al que se refiere Andrómaca cuando dice: mira, no puedes defender aquí tu ciudad, donde el portal, el muro de la fortificación, es tan vulnerable que el enemigo casi entró varias veces. Entonces sientes que Homero o sus informantes pudieron ver aquella lamentable situación, el portal bloqueado y el muro de la fortificación. Y cerca del llano tenemos un manantial con una pila de piedra. Así que los visitantes, Homero o sus informantes, podían referirse a dicho manantial cuando dijeron que Héctor fue asesinado cerca de los manantiales, o que las troyanas ya no lavan más sus ropas allí, porque el enemigo está en la ciudad. Homer told an old story which had been passed on by many generations of bards before. Homero contó un viejo relato que había pasado por muchas generaciones de bardos antes que él. Fragmentos de memorias que llegaron del siglo XIII hasta el siglo VIII, en un determinado verso, el hexámetro. ¿Y él continuó hexámetro sobre hexámetro? Sin cesar. 15.693 hexámetros son los que hay en la Ilíada. El canto, marcando el ritmo de las palabras, la rima y la canción como un sustento de la memoria para que el mito sobreviva a lo largo de los siglos. Un ejemplo es cómo India conserva su gran epopeya, el Mahabharata, por su rima y ritmo. En mi opinión, el propósito de Homero fue utilizar este relato como un espejo de su tiempo, el siglo VIII. ¿Y cuál era el problema en dicho siglo? La nobleza, la casta dirigente, que había hecho su voluntad sin oposición alguna hasta el siglo VIII, se vio amenazada por el ascenso de nuevas clases, como los comerciantes, marinos, trabajadores manuales, a quienes veía como una amenaza a su supremacía. Homero viene a decir en la Ilíada: si queréis sobrevivir como nobleza, no debéis reñir entre vosotros.
Debéis ser uno. Y por eso, su tema es el enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles. Yo creo que este es el mensaje oculto de la Ilíada. Pero a Helena no la encontramos más. Y por supuesto, jamás encontraremos ni un resto de los actores de la guerra troyana. Consideramos a Homero como un testigo de su propio tiempo, el siglo VIII. Bueno, es posible que algunos de los personajes fueran recordados por la tradición desde la Edad de Bronce. Aquiles, Helena, quién sabe. No es inimaginable. Quizás el caballo. Incluso el caballo. El caballo adorna hoy el sitio de Troya como un juguete para turistas. Pero ¿qué pasa con el ardid de Homero por el que los griegos consiguieron al final acceder a la ciudad? Un elemento muy importante en la religión hitita era el de hacer ofrendas a los dioses, a veces de vino. Y este era, con frecuencia, escanciado de recipientes con formas de animales como estos toros, por ejemplo. Como puedes ver, hay un pico detrás, pero no podían haber sido toros. Tenían forma de león, por ejemplo, o de jabalí o de pato incluso. Creo que la pista viene del sitio hitita de Alayahoyuk, en Turquía central. El portal de la ciudad está flanqueado por dos esfinges. Y además vemos una procesión religiosa. Aquí está el dios. Aquí el altar. Las piezas auténticas están en el museo, pero aquí en el sitio mismo tenemos unas copias. Aquí está el dios, el rey, los animales sacrificiales, y se puede ver cómo es una procesión religiosa. Pero esto es lo que me interesa. Ahora recuerda esos toros para servir libaciones a los dioses. Bien, ven y míralo. Otro recipiente para libaciones. La cabeza, el pico, pero es sencillamente descomunal. Está cubriendo la retaguardia de toda la procesión y rodando sobre grandes ruedas, y es más que de tamaño natural. Esto sugiere que cuando Troya era una gran ciudad, cosas tales como un gran recipiente con ruedas y forma de animal realmente existieron. Eran artefactos conocidos. Podían tener la forma de un toro y, ¿por qué no, la forma de un caballo? ¿Por qué no pudo haber alguien que tuviese la idea de utilizarlos para sitiar una ciudad?